Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta que es la última sesión de este Compliance Week. Hoy vamos a hablar sobre el cumplimiento en la era post-COVID, una experiencia de la asamblea virtual. Estamos desde las instalaciones de ADEN International Business School y hoy tengo pues la verdad el gusto de ser acompañada por mis compañeros, socio Vicente Lines, quien ha estado a cargo de una práctica de hace más de 20 años con experiencia en transacciones complejas, adquisiciones, financiamientos y negociaciones adversas que involucran industrias reguladas, derecho corporativo, derechos de accionistas minoritarios, bienes raíces y otros asuntos legales complejos relacionados con empresas privadas, el gobierno costarricense, entidades financieras multinacionales, entre otros. Vicente también ha cultivado una experiencia regional única como asesor de operadores competitivos, desarrolladores de infraestructura y servicios de valor agregado en el sector de telecomunicaciones, acompañándolos en temas como por ejemplo la entrada al mercado en todo Centroamérica, incluyendo además la estructuración de empresas conjuntas con socios locales privados y los operadores establecidos del gobierno en Costa Rica. En su carrera como abogado transaccional, Vicente ha trabajado con inversionistas regionales, estadounidenses y europeos en el sector privado, en fusiones, adquisiciones en industrias tan diversas como ventas minoritarias de automóviles, alimentos envasados, bebidas, telecomunicaciones y desarrollo inmobiliario. Bienvenido, Vicente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Igualmente, tenemos el agrado de contar con la presencia de Ana Teresa Rizo, quien nos acompaña hoy desde Nicaragua de manera virtual. Ana Teresa ha asesorado a instituciones financieras internacionales en la revisión y estructuración de garantías de todo tipo, así como la elaboración de los contratos. Asimismo, ella ha asesorado a inversionistas extranjeros en la organización corporativa a usarse en Nicaragua, así como en temas regulatorios. Ana Teresa ha participado en transacciones complejas, incluyendo el proceso de due diligence y estructuración de transacciones para adquirir compañías que se desempeñan en diferentes áreas, tales como ventas al por menor, distribución, telecomunicaciones, instituciones financieras, entre otros. Ella también se desempeña como asesora legal de diferentes compañías locales, tratando con las operaciones del día a día en asuntos fiscales, laborales y contractuales. Ana Teresa, gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias, buenos días. Buenos días. Y José Pablo Quirós. José Pablo Quirós es abogado asociado en Arias Law desde el año 2020 y cuenta con experiencia en el Departamento de Derecho Corporativo y Bienes Raíces. Desde el 2020 forma parte del Departamento de Compliance en Arias, donde ha coordinado procesos de diagnóstico, identificación de riesgos, implementación de programas para la mitigación y eliminación de estos riesgos y además ha estado vinculado con herramientas tecnológicas para la correcta gestión de los sistemas de compliance. Gracias, José Pablo, por acompañarnos. Buenos días a todos. Y bueno, yo olvidé presentarme al inicio y mi nombre es Carolina Soto, socia de la firma Arias Law, a cargo del Departamento de Derecho Laboral y Migratorio, y hoy de verdad me siento sumamente complacida y honrada de poder estar aquí para poder moderar este panel que, como les comentaba, busca poder conversar el día de hoy sobre la experiencia de las asambleas virtuales en la región. Y bueno, para empezar con este tema me gustaría que Ana Teresa nos pudiera comentar cómo considera ella que impactó la pandemia en la celebración de asambleas de socios en Nicaragua y si hubo tal vez algún tipo de respuesta legislativa o legal para este tema. Sí, gracias. Bueno, en Nicaragua se presentó una situación particular en el sentido de que prácticamente no hubo intervención gubernamental durante el periodo de la pandemia. Es decir, no hubo regulaciones específicas, hubieron ciertas guías emitidas por el Ministerio de Salud, sin embargo, era más dirigidas para empresas que tuvieran una cantidad de trabajadores, pues más de 100 personas, etcétera. Pero específicamente en temas corporativos o en general restricciones que hayan habido para la movilidad no existieron. Por lo tanto, pues podían continuar celebrándose reuniones presenciales y normalmente las empresas tomaban las medidas necesarias para resguardar la salud de todos los socios o los miembros, pero
no hubo regulaciones específicas en este sentido. A pesar de eso, como les menciono, las empresas sí tomaban medidas adicionales a las establecidas o a los lineamientos mínimos que estableció el gobierno, y empezaron a utilizar las sesiones virtuales para reunión de socios específicamente, porque tenían la obligación de reunirse por lo menos una vez al año para aprobar pues, estados financieros, entre otras cosas. Y no solo de socios, sino que también de juntas directivas y sobre todo a niveles pues, de instituciones reguladas, como por ejemplo las instituciones financieras, que necesitaban también cumplir con reuniones de juntas directivas mensuales o periódicas, y que querían resguardar pues, la salud de los directores o de los socios. Entonces, empezaron a implementarlo de una manera bastante sui generis, pues tratando de siempre cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la escritura de constitución y en los estatutos de las sociedades. Es decir, hablamos de tener mecanismos para verificar que existiese quórum, quienes asistían en forma virtual y si había algún asistente en forma presencial, los mecanismos de votación para que quedara en evidencia de que el socio estaba votando de una manera en lo que se le estaba presentando. Y luego pues siempre existía un secretario que era el que está tomando las notas para luego finalmente levantar el acta. Pero a pesar de no haber existido ninguna regulación, sí fue una práctica ampliamente aceptada en el mercado, pues, y en los diferentes tipos de sociedades, no solo las reguladas, sino también cualquier otro tipo que necesitara cumplir con sus reuniones anuales o mensuales de conformidad a su escritura de constitución y estatutos. Así que lo vimos cómo la tecnología pues ayudó en este sentido a las sociedades y cómo la vinieron implementando, siempre respetando las disposiciones del Código de Comercio y de la escritura de constitución y los estatutos de cada una de las sociedades. Gracias, Ana Teresa. Bueno, como bien sabemos, en Costa Rica definitivamente con una realidad distinta a Nicaragua, pues sí tuvimos muchísimas regulaciones, muchas restricciones, imposibilidad de viajar, incluso hasta de salir de nuestras casas en algunos momentos por temas de restricción vehicular y otro montón de situaciones. Y por lo tanto, Vicente, pensaría que la situación en Costa Rica fue algo distinta a Nicaragua. Fue algo distinta, pero me parece que es valiosísimo que retomemos ese tema, porque como bien decía Ana Teresa, y como estás subrayando vos, había, digamos que un choque de dos obligaciones de cumplimiento que tenían las empresas. Por un lado, la necesidad de respetar los lineamientos de salubridad pública. Como muchos sabrán, en Costa Rica se prohibía la reunión de más de creo que eran 5 o 6 personas en cualquier lugar, y ciertamente no podían haber lugares de reunión de invitación al público. Uh-huh. Y eso, por lo menos en algún caso, pero de una de las sociedades más reconocidas, que es más la única sociedad que en este momento transa en bolsa en Costa Rica, por ejemplo, la necesidad de esa sociedad de continuar realizando sus asambleas y sus procesos de gobernanza societario normales. Ahí sucedió, digamos, tal vez también a manera anecdótica, que es interesante saber, una reacción legislativa muy inmediata. En Costa Rica hubo muchas reacciones legislativas inmediatas en mayo del 2020. Una de ellas muy interesante fue que se dieron prórrogas de cumplimiento no solo a las sociedades anónimas, sino a varias sociedades y tipos de organizaciones. Sin embargo, eso de nuevo no resuelve el problema de la necesidad de continuidad de negocio. Uh-huh. Y en ciertas compañías, esa continuidad de negocio puede depender de los procesos de gobernanza y de acción, digamos, de los órganos colegiados, que el que es por excelencia son las asambleas. Entonces, en Costa Rica, eso es una diferencia importante. Una segunda
un segundo tema que está tocado en la descripción de Ana Teresa sobre Nicaragua, que también es muy interesante para nosotros, y me parece que es un encuadre muy valioso, conceptual, para que lo tomemos en cuenta, es que el tema de cómo se realizan asambleas virtuales no es un tema que está regulado en la legislación, y me parece que en ese sentido es virtuosa, digamos, la experiencia que hay en los países, y de alguna manera el que el legislador se haya contenido y que, digamos, que la única normativa que haya pasado en Costa Rica, por ejemplo, haya sido el de esa prórroga, pero el que no hayan tratado de resolver legislativamente o reglamentariamente un problema los problemas de cómo se continuaba la gobernanza. ¿Por qué digo esto? Que las sociedades comerciales esencialmente son manifestaciones de la autonomía de la voluntad y la libertad de la contratación, y el tratar de regularlas me parece que podría dar resultados que a veces son muy inconvenientes. Ahora, eso no quiere decir que en Costa Rica no existiera un marco normativo. En Costa Rica desde el 2018, y esto sí no es tan afortunado, una de las realidades de nuestro derecho societario es que muchas de las normas que regulan cómo operan las sociedades vienen dictadas por directrices o circulares del registro público. Y por una realidad que yo a mí me gusta señalarla siempre, porque es una realidad que es un poco alrevesada, es quien inscribe actos que son inscribibles, reformas a los estatutos, nombramientos de apoderados, quien inscribe es el que termina a veces dictando formalidades o normativa que puede ser en algunos casos de procedimiento, en otros casos incluso de fondo, y creando un derecho societario a partir de la perspectiva de un funcionario que lo que está encargado es de inscribir y darle publicidad a los acuerdos y estos fenómenos que son esencialmente del derecho privado. A veces eso resulta inconveniente. Ahora, de nuevo, y para de nuevo señalar cosas virtuosas, desde el 2018, y gracias a una práctica de órganos colegiados también del sector público, ya en el registro público existía una directriz que establecía cuáles eran, digamos, los requisitos básicos para poder celebrar o registrar acuerdos de una asamblea virtual bien celebrada. Esa directriz, como les digo, ya en este momento tendría unos 4 años porque ha sido sustituida, pero esta directriz pues crea una serie de requisitos que, por suerte, también desde un punto de vista de fondo y procedimental son, digamos, se hacen con bastante buen tino. ¿Por qué lo digo? Porque primero que todo no tratan mantienen un principio de neutralidad, solamente hablan de características que tienen que tener los procesos de los órganos colegiados para que sean inscribibles. Ahí tal vez en esa primera directriz se habían excedido un poco. Lo segundo que hicieron en esa directriz, que desde el 2018 existe y que estaba muy poco, de muy poca aplicación práctica y muy poco adoptado, muy pocas sociedades comerciales habían aprovechado la existencia de esta directriz y esta práctica, y así no fue sino hasta que llegó el COVID. Lo segundo es que tampoco se metieron también con muy buen tino, y me parece que es algo que está permeando ya en la cultura jurídica, no se metieron a hablar de cuál era el medio tecnológico y desde un punto de vista también de mucha neutralidad. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, digamos, la venida del COVID puso a mucha gente a ver esta directriz. Adicionalmente, pasó algo todavía mejor, que es que unos meses entrado ya el año 2020 y entrada la pandemia, se flexibiliza el registro, saca una segunda circular y flexibiliza los requerimientos de la circular.
tal vez, no sé si este es el momento de ya meternos en las cosas, digamos, en la especificidad de la normativa, o si en el conversatorio ahí lo vamos viendo, pero tal vez ese es, en general, ese es el marco, digamos, normativo y los cambios y el estado en que estaba a la hora del COVID. Estoy de acuerdo con vos en que vamos tal vez de alguna manera por etapas. En este momento estábamos hablando durante la pandemia, qué fue lo que pasó en estas restricciones y la poca movilidad que había en ese momento, y como bien vos decías, la continuidad de negocio y de gobernanza, que era definitivamente una exigencia. Yo creo que no solo a nivel de sistema societario, ¿verdad?, sino incluso, por ejemplo, desde mi experiencia al nivel de sistema judicial o de resolución alterna de conflictos, pues todos tuvimos que correr. A muchos nos suspendieron procesos, nos suspendieron audiencias, teníamos que ver cómo resolvíamos el tema de poder llevar a cabo todos estos espacios de reunión para toma de decisiones de manera virtual. Y ahí me gustaría preguntarte, José Pablo, que pensaría que en aquel momento, durante la pandemia, habían ciertos retos tecnológicos que hoy probablemente ya con el paso del tiempo se hayan ido superando. Sí, pensaría que tal vez en ese caso, la primera de las decisiones que había que tomar, que se encuadra dentro de ese margen de libertad que te dieron las autoridades encargadas que mencionaba Vicente ahorita, estaba el qué medios vamos a utilizar. Tenemos que tomar una decisión. Y había ciertas plataformas que tal vez ya existían, pero no estaban tan difundidas por medio de los operadores jurídicos en sus diferentes manifestaciones. Y creo que la posibilidad de establecer herramientas tecnológicas fue un primer paso importantísimo. Que a nivel de Poder Judicial se tomara la decisión de vamos a ir por esta otra, de que a nivel de sociedades se dijera vamos a utilizar esta también, que nos permite cumplir con los principios que pronto conversaremos de simultaneidad y demás. Fue un punto esencial en el que siento que la necesidad a lo que llevó fue a tomar decisiones rápidas, muy acertadas, y aprovechando tecnología que tal vez ya teníamos y solamente debido a el tradicionalismo, la reticencia al cambio tal vez no se habían tomado, pero ya estaban disponibles y ya era posible. Como bien decía Vicente, es de previo a la pandemia que tenemos cierta regulación, y sin embargo cuesta mucho ver algún pacto constitutivo previo al año 2020 que incluya la posibilidad de asambleas virtuales. No es tan común a como sí lo tendremos en el día. Así que creo que esos son algunos de los primeros pasos, digamos, la escogencia de medios tecnológicos y herramientas tecnológicas para resolver los problemas durante la pandemia. Y podría decir que entonces en ese momento hubo muchas empresas que tuvieron que correr a reformar sus estatutos para poder celebrar de esa manera. Bueno, esa fue la experiencia. Muchas tuvieron que consultarse cómo iban a hacer tal cosa, porque en muchos casos si querían reformar el estatuto, pues tenían que llevar a cabo una asamblea también. Entonces, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿No? Entonces es cómo podemos llevar a cabo válidamente esto, y aquí resalto el principio que resaltó Vicente al inicio de la exposición, y es se respetó la autonomía de la voluntad propia del derecho privado. Entonces creo que los operadores jurídicos entendieron que lo que correspondía era dar un ámbito de libertad amplio en el que se pudieran tomar decisiones que no necesariamente estuvieran sustentadas por una norma, simplemente que no fueran contrarias a alguna norma relevante. Entonces, por ejemplo, se establecía algunos videos que sacó en Costa Rica el Registro Nacional, en los cuales intentaba reaccionar y explicar, y simplemente decían, revise que en su pacto constitutivo no haya norma que vaya en contra, que prohíba las asambleas virtuales, o sea, que expresamente diga que tienen que ser físicas y que no se podrán llevar por virtualidad. Entonces, ese esquema hizo, creo, que las empresas tuvieran que volver a preguntarse algunas cosas que no se habían preguntado tal vez de manera previa. Me parece sumamente interesante y maravillosa salida que en aquel momento pues se logró identificar para lograr llevar a cabo todas estas asambleas de cara a un pacto que necesariamente no lo indicaba expresamente. Ana Teresa, en tu caso desde Nicaragua, no sé si tuviste una experiencia similar, si operó como decía José Pablo, el principio de autonomía de la voluntad, y más allá de que el pacto constitutivo así lo indicara, las compañías podían celebrar estas asambleas teniendo su propia, su propio reglamento, su propia dirección interna. Sí, efectivamente, tal cual como mencionaba ahorita José Pablo, lo primero era confirmar que la celebración de estas asambleas virtuales no violara ninguna disposición
de la escritura de constitución o los estatutos de la sociedad. Y tomando en cuenta la autonomía de la voluntad, lo que hicieron pues la mayoría de las sociedades fue crear su propio reglamento, su propia regulación interna de cómo se iba a llevar a cabo para poder cumplir, ¿no?, con esta obligación de reunirse. Así que efectivamente así fue. Lo primero pues que había que hacer era revisar que las asambleas virtuales no violaran ninguna disposición de la escritura de constitución y los estatutos, y ya después elegir qué plataforma vas a utilizar o de qué manera podés o cuál te ayudaba, ¿no?, de la mejor manera para poder cumplir con los demás requisitos que tenés que cumplir en una asamblea, en cualquier junta. Verificación sobre todo de las votaciones, cómo vas a votar, y verificar quién está votando, verificar el quórum, verificar que las resoluciones se tomen de conformidad con la escritura, constitución y estatutos. Entonces efectivamente pues fue lo que se hizo y respetando pues la autonomía de la voluntad. Bueno, y ya entonces de cara en este momento que estamos ya sentados en la posibilidad de que podemos celebrar una asamblea virtual y tenemos una serie de retos porque hay ciertos principios, ciertos derechos y deberes que debemos respetar y que debemos cumplir. Ya sentados en esa asamblea virtual detrás de una computadora, Vicente, ¿cuáles eran las mayores necesidades para tener una asamblea que fuese 100% válida? Bueno, hay varias cosas. La primera es que, como bien señalaba José Pablo, y que no es poca cosa, hubo un cambio en Costa Rica en las directrices estas del registro público, que como decía yo, la directriz nueva se pasó en agosto del 2020, ya unos meses hacia adentro, y lo primero que sucede con esta directriz es que se prescinde de la obligatoriedad de que estuviera regulado en el pacto la posibilidad de celebrar asambleas virtuales, que era un requisito con la directriz anterior del 2018. Y eso ya es una gran cosa, ¿verdad? En lo personal, yo pienso que eso no quiere decir que la mejor práctica que uno pueda tener en el gobierno corporativo sea no tenerlo reglado. Pero ciertamente eso lo que hizo es, de nuevo, abrir las puertas a, digamos, flexibilizar la regulación y, digamos, motivar a que todo el mundo lo hiciera. Entonces, lo primero, Carolina, es que no tenías que tener ya, o sea, no tenías necesariamente que tener tu estatuto enmendado, cosa que era muy importante además, porque no te podías reunir a enmendarlo. El siguiente tema, como ya le hemos dado vuelta y todavía no lo hemos tocado, es que el desarrollo de la asamblea tenía que darse a través de una plataforma, simplemente a través de una plataforma que respetara tres cosas que yo le digo los principios IIS. Número 1, integralidad. Número 2, interactividad. Número 3, simultaneidad. Y ahí es interesante que el significado, ¿verdad? Porque muchas veces, y como nos acusan siempre a los abogados, somos de palabrejas y muy poco de comunicación efectiva, pero la integralidad, ¿qué es lo que significa? Que la comunicación debe permitir el envío de imagen y voz al mismo tiempo y además debe permitir envío y transmisión de datos. Ese es el primer principio que trae esa directriz y que, de nuevo, eso es un principio que venía recogido desde antes en la práctica. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues los derechos societarios de control no son solo el voto, ¿verdad? Incluyen también la voz. Entonces, es indispensable que los participantes tengan la posibilidad de exponer en el foro virtual. Y esto es lo otro que recoge esto también es que además que sean percibidos de la manera más completa posible. Entonces, por ahí este tema de integralidad. Segundo tema, interactividad, que eso de nuevo ahí lo que se habla es de que la comunicación sea, decía el registro, y perdón por hacer trampa, pero es bidireccional, sincrónica en el tiempo, y en otras palabras, que se transmita en vivo y en directo de un punto a otro
y donde se esté celebrando la asamblea. ¿Por qué es importante esto? Pues por los principios más básicos de comunicación, para que sea posible de verdad una comunicación entre quienes dirigen la asamblea y quienes participan en la asamblea en tiempo real, y se respete, digamos, la simultaneidad, que es digamos, un principio esencial en esto, y que es el tercer principio. Las personas que se integran deben concurrir en forma simultánea. No puede ser que hagamos una asamblea por fases. Entonces, estos son los 3 principios y estos son los únicos 3 principios que están ahí. Anteriormente, como te digo, había que dar fe. Además, se le había recargado a los notarios de alguna manera ser los policías de lo que había sucedido, de que todas las actuaciones estuvieran ajustadas a estos 3 principios, cosa que tiene alguna complicación. Después podemos ver ya, digamos, cosas más específicas sobre mecanismos de gobernanza y cómo se deberían de reflejar esos principios ahí. Pero ponían a los notarios, perdón por la primera persona plural, también soy notario, pero ponían a los notarios a ser, digamos, contralores de algo que no les correspondía. Los ponían a los notarios a dar fe de la conservación de la autenticidad, deliberación y de los acuerdos que se tomaban, de la identificación de los participantes y de la bidireccionalidad de los sistemas. Con la nueva directriz, todo esto se flexibiliza, y se flexibiliza dramáticamente, al punto que ya no es necesario que en las protocolizaciones de los acuerdos necesariamente haya una dación de fe. Con que en la misma acta, el encargado de la sociedad consigne que se ha cumplido con los 3 principios de una manera clara y relativamente sencilla, ya se da por cumplido, digamos, el documentar que se hayan seguido las normas de cumplimiento. Muchas gracias. Ana Teresa, en tu caso, ya celebrando este tipo de asambleas virtuales, ¿cuáles consideras que han sido los mayores retos que han tenido que enfrentar las compañías? Bueno, principalmente ha sido cumplir, ¿verdad?, con los requerimientos que se exigen en un código de comercio que no contempla nada al respecto. Nuestro código de comercio es de los 40, entonces y a pesar de que también nuestro código es bastante, o sea, regula lo mínimo, tratando de dejar y respetar la autonomía y la voluntad de las partes, pero sin embargo el principal reto es utilizar obviamente todas estas tecnologías cuando las regulaciones están hechas y no están pensadas para utilizarlas. Sin embargo, creo que hubo una adaptación generalizada. No hubo, así como en Costa Rica, pues lineamientos de nadie. Entonces cada sociedad tenía que buscar qué plataforma cumpliera con y a pesar pues que no hubiese regulaciones, creo que los principios que mencionó Vicente eran los que estaban buscando también las sociedades, con el efecto de poder tener evidencia del cumplimiento de todas estas normas y regulaciones. Entonces buscar esas plataformas y las utilizaron. Creo que hubo una reacción bastante rápida, pero obviamente pues con esas limitantes de tener regulaciones que no te contemplaban el uso de estas plataformas tecnológicas para celebrar las asambleas o las reuniones virtuales. Sin embargo, creo yo que hubo una respuesta efectiva, utilizaron las plataformas cumpliendo con todos estos requisitos, o sea que pudiera haber evidencia de quienes estaban presentes, de que los que estuviesen presentes pudieran ejercer su derecho a voz, a opinar, o esta bidireccionalidad que mencionaba Vicente, y que se pudiera hacer constar de que se estaban cumpliendo todos estos requisitos. Así que creo que ese fue el mayor reto, pero pues que reaccionaron y que a la hora también de llegar todos estos documentos al registro público no hubo, ¿verdad?, oposición por parte del registro o requerimientos adicionales, porque pues tampoco había una guía previa para poder registrar documentos que se derivaban de estas sesiones virtuales. También
Creo que el registro apoyó bastante en este sentido, entendiendo la situación y solo tratando de ellos confirmar el registro de que se cumplieran los requisitos mínimos necesarios. Muy bien, bueno, yo desde mi experiencia podría decir que definitivamente el tema tecnológico es fundamental en cualquier tipo de estos espacios. Me imagino que probablemente ustedes también han experimentado problemas de conexión, persona que tiene la cámara viendo hacia adelante, que no sabe cómo volverla para que se vea a sí misma, que está hablando hace 5 minutos y está en mute, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, José Pablo, si dentro de tu experiencia has visto que ha habido algún tipo de evolución, no solo en la implementación de herramientas tecnológicas, sino además en el mejor uso que todas las personas le hemos podido ir dando a estas ventajas poco a poco. Sí, yo diría que definitivamente eso que usted narraba lo veíamos mucho al principio, y aquellos pues jocosos o lamentables eventos de interferencias de miembros de la familia en partes detrás que se veían en la cámara, que aparecían, ¿no? Esos eventos que fuimos notando y se generó poco a poco una cultura de trabajo remoto, de asamblea remota, de virtualidad, y fuimos ubicando que requeríamos entonces ya tal vez dispositivos más óptimos, más aptos para la transmisión, para la cámara, la iluminación y demás. Así que creo que sin duda hubo un cambio en la cultura a partir de tener que trasladarnos a estar en nuestras casas o en lugares remotos trabajando, y lo cual será análogo o se podrá vincular en algún momento con el cambio en la cultura de cumplimiento que también tiene y ha tenido que suceder a partir de esos cambios remotos, que los podemos mencionar un poquito más avanzados tal vez en la conversación, pero sin duda alguna las empresas han tenido que replantearse cómo establecen las pautas de compliance. Voy a poner un ejemplo muy rápido, podremos expandir con mayor detalle después, pero ¿cómo entrenamos ahora? ¿Cómo capacitamos a nuestro personal para el cumplimiento básico de requisitos que teníamos que llevar a cabo, para capacitaciones de anticorrupción, para el tema del modelo de gestión que establece la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas? Todos estos son consultas y preguntas de cumplimiento que, así como en nuestra vida personal tuvimos que ir cambiando de cultura, la empresa en su cultura de compliance va a tener también y ha tenido que irse moldeando y adaptando a los cambios durante la pandemia y post pandemia. Así es. ¿Y vos pensarías, Vicente, que luego de superar, que no sé si se han superado, gran parte de estos retos, esta implementación de asambleas virtuales vino para quedarse? Ciertamente vino para quedarse. Y ahí yo lo que tendría cuidado es de reconocer que, digamos, los sistemas para cumplir con requerimientos de gobernanza en las sociedades y para asambleas virtuales son un poco como trajes hechos a la medida. ¿Por qué lo digo? A ver, en primer lugar, para garantizar el tema de la integralidad, el tema principal que hay que ver con las plataformas y que debemos ver quienes están encargados de la gestión del cumplimiento en los procesos de gobernanza es los temas de seguridad. Entonces, afortunadamente, digamos, herramientas que están tan difundidas como Teams, como Zoom, por ejemplo, tienen procesos que permiten, digamos, operan mediante protocolos que permiten, por ejemplo, encriptación, que eso defiende en contra de, digamos, hackeo y lo que se llama, digamos, IP spoofing, que es, digamos, que alguien se presente como un usuario que no es. Okay. Por ejemplo, como intervención y, digamos, violación de la confidencialidad. Recordemos que las asambleas al final son actos pluripersonales, ¿verdad? Con muchas personas, pero son exclusivas de las personas que son partes de la sociedad. Entonces, no son temas públicos, ¿verdad? Entonces, el tema de la encriptación también protege en contra de eso. Entonces, ahí yo sí diría que llegó para quedarse, pero ahí tenemos que ir poco a poco, me parece que haciéndonos sofisticados y entender, digamos, qué tipo de herramientas necesito yo como encargado del cumplimiento de los procesos de gobernanza para hacer mi asamblea.
para dar un contraste pequeño, no es lo mismo hacer una asamblea donde habemos 3 socios y tal vez hay uno que está de viaje, donde podemos muy fácilmente consignar, digamos, tener a través de Teams o de Zoom o de una plataforma similar, tener la reunión, que sea una reunión privada, que tengamos la seguridad de que sea una reunión privada, incluso que nosotros podamos determinar que para asegurarnos de que nadie se meta, incluso parametrizar para que solamente personas que estén, digamos, en una red virtual privada puedan conectarse. Hay un montón de cosas que yo puedo hacer que son relativamente fáciles para una reunión pequeña. Cuando la reunión es más grande y cuando empiezan cuando yo tengo derechohabientes en los procesos donde se exceden las docenas, ahí entran temas que van complicando, porque entonces para asegurar, por ejemplo, la manifestación de voluntad en una votación y el orden de debate en una votación, necesito herramientas más sofisticadas que me permitan contabilizar votos, recibir las transmisiones con fidelidad de que sé quién es el que está diciéndolo. No es solamente que alguien diga sino que yo pueda de verdad ver cuántas personas dijeron sí o no. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es importante que la gente se plantee no solamente el tema de yendo hacia adelante las plataformas, sino el conocimiento de cómo utilizarlas y cómo parametrizarlas y cómo dirigir los procesos utilizando las herramientas. Suena como un cliché, pero no lo es. Ya dimos el ejemplo de la votación. Por ejemplo, el otro ejemplo es cuando yo tengo ya decenas de personas y tengo que hacer una acreditación de docenas de personas. También los procesos de acreditación y las bases de datos que yo tenga y cómo las integro a el uso de las plataformas donde yo, para tener la asamblea en sí, son claves. Entonces, sí creo que llegó para quedarse. El tema de las plataformas, a mí me parece que ahí lo vamos a tener que ir desarrollando, porque de nuevo, a pesar de que ahora tenemos la flexibilidad de hacerlo sin tener una lista que nos constrinja, ¿verdad?, dictada necesariamente o por el registro público o por un juez y que nos limite a una plataforma u otra. Lo cierto es que con esa liberalidad que tenemos para implementar mecanismos de gobernanza también viene una gran responsabilidad. Claro, así es. No, y añadiendo lo que decía Vicente ahorita, está el tema de que, hablando en clave compliance, no todas las obligaciones proceden de legislación positiva emitida por los órganos competentes a nivel nacional. Existen obligaciones de compliance, como bien establece la norma 37.301, que son voluntarias y propias de la gobernanza interna de cada, en este caso, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, las organizaciones civiles, o pues en este caso, digamos, las personas jurídicas, tienen la posibilidad de establecer mecanismos de gobernanza que les son propios, documentos privados que deben regirle y a los cuales también la sociedad tiene que asegurarse que está cumpliendo. Entonces, en consideración de todos estos puntos que se mencionaban, no podemos pensar simplemente que porque ahora tenemos un marco muy amplio, ya no hay normativa, ya no hay elementos regulatorios que nos vienen a regir, incluso cuando estamos hablando de compliance a nivel corporativo, con elementos propios que ha emitido el ente para llevar a cabo su gobernanza. ¿Cuál dirías que entonces es el principal aprendizaje de todos estos eventos de cara a compliance? Bueno, es que hay muchas cosas en clave compliance que no teníamos ni siquiera mapeadas. Y puede que teníamos documentos de gobernanza que se habían producido y no le habíamos dado publicidad, que es uno de los elementos característicos del famoso paper compliance. Se establece un documento, todos estamos contentos con que hay, por decir algo, un código de conducta o un código de gobernanza y demás, pero nunca se le dio publicidad, las personas no lo conocen, los socios no lo conocen, y entonces es difícil que se pueda llevar a cabo de manera correcta algo que no se conoce. Así que la función de compliance, además, ante la pandemia, se le evidencia uno de los retos más importantes, que es el cómo estar presente en la cultura diaria de la empresa. ¿Cómo hacemos para que el compliance sea un elemento propio de el mindset, de la forma de pensar de la empresa? Y si tenemos un elemento de gobernanza para regir temas de asambleas en general, asambleas de socios, bueno, entonces, ¿cómo lo publicitamos? ¿Cómo lo llevamos a cabo
de manera efectiva para que todos estemos claros en que esto existe y tenemos que cumplirlo. Ana Teresa, y en Nicaragua, ¿cuál dirías que sería el mayor aprendizaje o por el contrario, una recomendación importante para todas aquellas empresas que quieran mantener este tipo de virtualidad? Bueno, sí, las principales pues, aspectos a tomar en cuenta, ¿verdad? En cuanto al momento de llevar una asamblea de manera virtual, es primero hacer lo posible para incluir esta modalidad en su escritura de constitución y estatutos. A pesar de que tenemos el principio, como mencionábamos al comienzo, de la autonomía de la voluntad, siempre es bueno, por un tema de compliance también, incorporar esa posibilidad en la escritura, que podría hacerse de dos formas, de una manera general o también, si quisiera, establecerse una manera general y además establecer un reglamento o una política de cómo se va a llevar en forma más detallada. También, pues, siguiendo pues, la palabra de José Pablo, para un efecto de cumplimiento y que puedas de alguna forma confirmar que has cumplido con todo lo necesario, ¿no? Eso sería uno. Dos, también garantizar los mecanismos de votación mediante el que se pueda obtener el voto de cada uno de los accionistas y que yo pueda demostrar que el accionista A o el accionista B efectivamente votó a favor o en contra. Llevar también un registro de los accionistas presentes y verificar también que puedan ejercer no solo su derecho a voto, sino que su opinión, su derecho a voz, como mencionaba Vicente. Y esto pues lo que lleva es a identificar, ¿no?, cuál sería la plataforma más adecuada para que me ayude al cumplimiento de estos elementos. Procurar también, como mencionaban antes, procurar el buen funcionamiento, o sea, que tengan, que por lo menos desde la empresa se tenga un buen internet, un buen funcionamiento de los equipos, para efectos de evitar pues cualquier interrupción de la asamblea que me pueda poner a dudar, ¿no?, del cumplimiento de todos los requisitos necesarios para cumplir con esta asamblea. Y creo que finalmente pues que en el acta que haya un acta resultante de la sesión de la asamblea en donde también se incluya todos los elementos que se llevaron a cabo para cumplir, o sea, si utilicé la plataforma, cuál plataforma, cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron para poder escuchar al accionista, para que pudiera votar, cómo verifiqué de que efectivamente era el accionista el que estaba votando, y esto recogerlo en un acta final, que al final es la que va a hacer el resultado pues, de la reunión virtual y la que va a utilizar legalmente para cualquier efecto que quiera tener pues, en el país. Así que pues esas serían como las recomendaciones básicas para cualquier sociedad en Nicaragua. Muchas gracias, Ana Teresa. Y Vicente, en Costa Rica, ¿qué recomendarías o qué referenciarías en relación a los estatutos, como indicaba ahorita Ana Teresa? Bueno, ciertamente yo yo haría las enmiendas de los estatutos, a pesar de que ya no es algo requerido, pero yo sí establecería en el pacto social que existe en esa sociedad, pues la posibilidad de hacer la asamblea virtual. Y era que más allá de los estatutos, yo ahora estaba pensando que lo otro que creo que la gente debe llevarse como enseñanza es que a veces si se hace algo sobre un tema problemático de cumplimiento, de gobernanza, con hacer algo sencillo se puede lograr mucho. Por ejemplo, las sociedades que sí estuvieron preparadas, digamos, antes del 2020, con estatutos enmendados, sin tener que tener una redacción complicadísima, sin tener necesariamente que tener ya escogidísimos las plataformas y los sistemas que se iban a usar, muy fácilmente pudieron resolver los problemas. Y yo diría que el tercer tema, a pesar de que antes en la otra intervención yo estaba hablando de la responsabilidad y la importancia de entender
que las plataformas que uno tiene, digamos, tienen las condiciones de ciberseguridad. Yo diría sobre este tema de las plataformas que a veces generan un temor, y diría dos cosas. La primera es, de verdad que hay plataformas que están muy disponibles, que pueden cumplir con las necesidades de una sociedad para celebrar una asamblea. No es algo, no es ¿verdad? Física nuclear. Son cosas, o sea, es fácil escoger una plataforma. Y en segundo lugar, el saber que, además tengo un tercero, que las experiencias, digamos, de utilización de estas plataformas en otras jurisdicciones pueden ser útiles. Por ejemplo, hay para empresas donde la asamblea es muy compleja, por ejemplo, hay prestadores de servicio en Latinoamérica, ya existen prestadores de servicio que tienen no solamente la solución de la plataforma, sino que tienen la experiencia de haber celebrado docenas de asambleas de 100 accionistas o más virtualmente, y que ya en pocos meses hay varias gente que puede llegar y que puede ser una ayuda para estas empresas, y sin que uno tenga que reinventar la rueda. Y en tercer lugar, que el utilizar la virtualidad, como ahora con algunas de los comentarios que hacían ustedes sobre, ¿verdad? Todos los temas anecdóticos que pasan con la virtualidad, que es, ¿verdad?, la presencia de los gatos pasando atrás o los ruidos, ¿verdad? Bueno, eso no es exclusivo de la virtualidad. Ese tipo de temas, ese tipo de accidentes no son exclusivos de la virtualidad. Por ejemplo, una de las grandes dudas que se menciona es, bueno, ¿qué pasa si, digamos, yo puedo tener controlada el ancho de banda y las condiciones técnicas para asegurarme que la plataforma esté disponible para todos los accionistas? Pero ¿qué pasa si uno de los accionistas está fuera de su casa o está en su casa y el internet en su casa es malo? Bueno, puede ser que a veces que suceda que ese accionista se pierda de una votación, le pase algo, pero son cosas que están dentro también del control del accionista y que son análogas a cosas que pueden pasar en la simultaneidad y la presencialidad. Por ejemplo, yo puedo llegar a una asamblea y llegar, por ejemplo, a leer la agenda y haber no traído mis anteojos y tener que parar y pedirle a alguien en mis anteojos. Puede ser que yo llegue a una asamblea y necesite, digamos, en el momento de la discusión de un punto, necesite excusarme porque tengo que ir al baño. Interrupciones y vicisitudes que uno se pone a plantearse, la verdad es que no son tan importantes como entender que lo que se trata es de crear condiciones básicas. Entonces yo sí diría que no hay que tenerle miedo a esto, que hay experiencia de todo lado, y que entre más rápido uno ponga el dedo entre el agua, más rápido tiene la voluntad uno de tirarse a la piscina, nada. Muy bien, así es. Y el que no quería tirarse lo empujamos porque no quedó de otra. Le ayudamos. Exacto, le damos clases de natación y le ayudamos. Así es. José Pablo, ¿algún comentario adicional que tengas de cara a los programas de compliance en las empresas con base en este tema? Me parece simplemente en general que la pandemia sí ha mostrado que cuando se quiere, se puede, y nos ha agilizado a todos en relación con que ante la necesidad se tuvo que tomar decisiones rápidas, decisiones acertadas, y se llevaron a cabo procesos para cumplir con lo que requerían. Así que incluso desde las autoridades competentes, de las autoridades que a veces podían poner algunos obstáculos, como mencionaba Vicente, que pueden ser un poco rígidas, se flexibilizó ante la necesidad pues evidente. Y esto debería ser una manera para las empresas en general de poder confirmar que es posible cumplir, que es posible llevar a cabo esfuerzos de compliance y que valen la pena en su momento, que nos pueden ahorrar dolores de cabeza cuando pase el tiempo. Y creo que entonces esta manifestación de las asambleas virtuales, de que tuvimos que luchar con las partes corporativas y demás, es solamente una manifestación de el valor positivo del compliance y cómo tiene, como mencionábamos incluso ayer en la mañana en una de las exposiciones, un retorno de inversión bastante alto. Qué bueno, y definitivamente, bueno, para mí el aprendizaje de que como seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria de adaptarnos y la podemos transmitir a entidades jurídicas a través de las cuales creamos negocios, hacemos relaciones, ¿verdad? Y al final seguimos creciendo como sociedad.
pues para mí realmente ha sido un gusto, ¿verdad? Poder estar hoy aquí con ustedes, con Ana Teresa desde la distancia, haciéndonos valer y sacando ventaja de la virtualidad. Si alguno que nos escucha tuviese pues alguna pregunta, estamos en total disposición de contestarla. Le pregunto por acá al staff si hubiese algo, no me indican que no hay ninguna pregunta. Pues bueno, antes de despedirnos, agradecerle a Vicente, a José Pablo, como decía Ana Teresa. En mi caso, por supuesto, también agradecer a ADEM International Business School por prestarnos sus instalaciones, y a todos ustedes recordarles que por haber participado durante esta semana del Compliance Week, tienen la posibilidad de tener acceso a una beca del 45% en los programas especializados en compliance y en el máster de compliance. Yo espero realmente que toda la información que hemos podido compartir con ustedes a lo largo de esta semana haya sido de mucho provecho, que de verdad puedan cada día tener mayor visibilidad de la importancia del compliance en cada una de las empresas en las que ustedes trabajan, representan, asesoran o lideran. Y pues bueno, sobre todo, por supuesto, indicarles que aquí estamos hoy con este tema y mañana para el que ustedes necesiten, con la mayor disponibilidad para poder atender lo que requieran. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. Hasta luego, hasta la próxima. Feliz día. Hasta luego.